Miriam es profesora de programación y desarrolladora de software. A raíz de su reciente maternidad, está dedicada fundamentalmente a hacer los ordenadores más accesibles, amigables y fáciles de entender para los más pequeños, despertando su curiosidad por el mundo de la tecnología. Su serie de libros, Cerus y Ona, está diseñada para que aprender de ordenadores sea divertido y motivador, tanto para niños como para madres, padres y docentes. ¿Nos cuentas tú por qué la tecnología te ha dado alas? Muchas gracias, Gemma. A ver, os voy a contar mi historia. Porque, a ver, ya os adelanto que a mí esto de la tecnología y el trabajar con ordenadores no es una cosa que me haya apasionado desde siempre, ¿vale? Cuando era pequeña, mi padre siempre quiso que me dedicara a la informática y él solía decir, Miriam, es el futuro, es el futuro. Pero yo no escuché. Ahora hoy sabemos que él tenía razón y que, pues, en fin, que yo pensaba que los ordinadores eran grises y aburridos. Yo los usaba como consumidora, ¿no? Podríamos decir, pero no como creadora. Así que fui a la universidad y estudié arquitectura. Y fue solo alrededor de los 30 cuando empecé a interesarme por el mundo de la tecnología y aprendí a programar a través de cursos online. Me quedé en casa 6 meses y desde por la mañana hasta por la noche aprendí a programar. Y para mí fue un descubrimiento, porque el ver que trabajar con ordenadores podía ser algo divertido, podía estar lleno de creatividad, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y además me ofrecía como una manera genial de ayudar a otras personas. Y para mí fue aquello como, ¡buah! ¿Cómo no me he enterado hasta los 30 de esto? Así que bueno, desde entonces he trabajado en varios países europeos como programadora y profesora de programación. Y con mis clases he ayudado a cientos de personas a cambiar de profesión como lo hice yo. Y descubrí que a mí eso de enseñar que a mí me gustaba. Hace 3 años me quedé embarazada y cuando tuve a mi hijo estaba claro. Empecé a pensar cómo quería introducirle en el mundo de los ordenadores y sobre todo cómo podía acercar alguno de los elementos que usaba en mis clases de programación y ayudar a otras personas a hablar de tecnología con sus niños y niñas. Así que una noche, junto a mi marido, que es programador de videojuegos, un poco tarde, porque nuestro bebé no dormía mucho, que se dice, empezamos a decir, oye, ¿y si le leyéramos historias que suceden dentro de un ordenador? Sobre cómo hacen matemáticas, o cómo dibujan imágenes, o cómo funciona Internet. Y si las cuentan un 0 y un 1, podrían vivir en el mundo binario. Y fue como una detrás de otra. Fue, vamos, yo creo que en 5 minutos lo teníamos. Y así es como nacieron Cero y Ona, un 0 y un 1, protagonistas de una serie de libros ilustrados que viven dentro de vuestros ordenadores. Y es a ellos a los que ahora dedico la mayor parte de mi tiempo. Y por lo que podríais decir que saber de tecnología me ha dado alas. Y es que, bueno, con Cero y Ona normalmente digo que tengo la suerte de poner en práctica lo que he aprendido durante los últimos 20 años de mi vida, de una manera también interdisciplinar, como estábamos hablando antes. Y en mi caso ha sido la arquitectura, la programación y la enseñanza. Y poner todos los tres juntos. Y aquí viene la parte importante. Y es que si me preguntarais qué fue lo que me dio la mayor confianza, y otra vez confianza, para lanzarme con el proyecto, fueron mis habilidades técnicas y saber programar. Y es que, y ahora me decís vosotras si lo vivís de una manera similar, pero cuando te enfrentas a este tipo de proyectos y sabes que puedes construir tu propia web, la tienda online, gestionar los dominios, el email, customizar las plantillas Liquid en Shopify, hacer los estilos, hacer el HTML, diseñar toda la web, cuando sabes que no solo eres capaz de hacer todo eso, pero de construir cualquier idea que esté por venir, es que eso te da mucho poder, te da mucho poder. Y en mi caso creo que también, ¿por qué digo lo del poder? Porque también como que te da el espacio mental que necesitas para centrarte en la parte creativa que hablabais antes, ¿no? Para centrarte, a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer historias, yo quiero hacer ilustraciones, yo quiero contar aventuras, yo quiero hacer libros, ¿no? Vale.
Es como, puedes poner todo tu foco ahí, toda tu atención ahí, porque la parte técnica como que esto lo sé hacer, ¿no? Y es por eso por lo que ahora con Cero Siena normalmente digo que saber de ordenadores es un superpoder y que nuestros niños y niñas tienen que saber que entender cómo funciona la tecnología que nos rodea les ayudará a soñar y a construir su propio mundo de cualquier forma que ellos elijan. No solo, no estamos hablando de que se conviertan todos en programadores y dejemos las otras industrias de lado. Y por eso creo que es nuestra responsabilidad, y es un poco lo que vamos a hablar aquí también en Mariposas Digitales, de cómo es nuestra responsabilidad como madres, padres y educadores, ayudarles a que vean el mundo de los ordenadores como algo divertido, como algo lleno de oportunidades, lleno de aventuras que están ahí deseando de ser descubiertas, ¿no? Y si lo conseguimos, pues conseguiremos que muchos de ellos se vean a sí mismos como los creadores de nuestro futuro digital. Y eso es muy emocionante. Ahí hay mucho que hacer. Bueno, nos has dicho que eres madre, ¿no? Tu hijo tiene 3 años. La verdad es que ¿tus cuentos están dirigidos para niños de qué edad? ¿Para la misma edad de tu hijo o puede o un adolescente no? Porque en definitiva aprender de ordenadores como tú utilizas, yo he visto tus libros y utilizas un lenguaje sencillo y muchos jóvenes, yo estoy convencida de que no saben lo que es una placa ni cómo funciona un ordenador por dentro, ¿no? Porque hablamos de nativos digitales, pero yo lo pondría entre comillas, ¿no? Nativos digitales, ¿no? ¿Para quién va dirigido? ¿Importa mucho la edad o no? O tal, ¿no? A ver, yo la visión que tenía al principio del proyecto, ¿vale? Con lo que yo me senté cuando empecé a trabajar en ello, era lo que yo quería conseguir era padres y madres leyendo libros de tecnología y hablando de tecnología con sus niños antes de dormir. Eso era lo que yo pensaba. Entonces, para mí, tanto el aspecto educativo del proyecto, que también lo tiene, pasó a ser secundario. Porque yo estoy contigo en que lo que hay que hacer, Re me lo comentaba antes, lo que hay que hacer es encontrar aquello que le emociona al niño. Y entonces a los niños les emocionan las historias y a los niños les emocionan leer las historias contigo, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros mostramos como madres, padres, una ilusión, un entusiasmo por el mundo de la tecnología, lo llevamos a ese momento antes de dormir y el niño se va a dormir como con esas imágenes y tal, yo creo que ahí es donde la magia sucede, ¿vale? Inicialmente. Con lo que me comentas de a qué edad va dirigido, es que ahí he tenido muchas sorpresas, porque tengo desde niños muy pequeños, de 3 años, que les gustan mucho las ilustraciones, que buscan hacer ilusión y ven dónde está en el bolsillo rojo, porque hay como una historia de dónde está Wally y tal. Y luego tengo niños de 6, 7, 8 años, que es cuando empiezan a leerlos ellos mismos. Y entonces una chica, por ejemplo, ayer una madre me mandó una imagen que su niña acababa de leer por primera vez ceros y a ella misma y se había enterado de que eran, pero mamá, que son ceros y unos, que son ceros y unos. ¿Cómo Y es para mí esto? fue como, y para mí fue como buah, yo ese momento no lo había diseñado, ¿no? Yo había diseñado esa parte que os cuento de el padre y la madre leyendo en la... Luego hay muchos profesores que han venido a mí y me han dicho, oye, Miriam, vamos a usarlo en clase, vamos a usarlo como iniciación y también desde niños muy pequeños hasta niños muy grandes. Pero ¿qué sucede? Que con el tema de, como yo muestro mucho sobre mi proceso de creación y como el work in progress, ¿no? Tengo muchísimos adolescentes que se sienten atraídos porque también les gusta dibujar o porque también quieren crear su propio cuento. Entonces, por la parte creativa también. Y luego, en una conferencia en la que estuve en febrero, antes de que todo esto sucediera, pues tuve una sesión de firma de libros, ¿vale? Entonces, di una charla y luego, pues, estaba allí en el hall con un stand. Y entonces, yo normalmente a la gente que venía, ¿no? Le preguntaba, oye, ¿me dices el nombre del niño? ¿Me dices el nombre de la niña? ¿No? Hasta que ya un par me dijeron,
que no hay niño ni hay niña, que no me enseñes el libro, que simplemente pongo una tarjetita y lo querían para ellos, ¿no? Entonces es lo que tú dices, que yo creo que, no sé, a mí también es que yo compro libros de niños para mí. Claro. Entonces yo creo que es que un libro de niños bonito es que no tiene edad, que todos llevamos niños dentro, ¿no? Qué Sí, bonito. la verdad que sí. Pero no solamente es una lectura, ¿no? Lo que hay con tus libros, también hay una serie de actividades que tú también acompañas con estos libros, ¿no? Cuéntanos todo ese proceso de creación, ¿no? Un poco, así, para que podamos, y el objetivo, ¿no? Porque tu lectura va acompañada con actividades o las actividades van aparte o cómo. Yo, a ver, como lo veo es que yo estoy intentando entrar de maneras muy distintas en el mundo de la tecnología. Entonces, para mí es muy importante los libros y las historias como un punto de entrada. Para mí es muy importante el tema de la ilustración como un punto de entrada. El Ujú, punto de la música, porque el último libro viene con música y hemos usado código para componer parte de la música y ahora esta semana acabo de publicar un tutorial que los padres y las madres pueden hacer en casa para tocar las primeras líneas de código juntos, ¿no? Que para mí era como, yo pienso en esos momentos, ¿no? En esos hitos que ujú, tienes en toda tu infancia, ¿no? Y intento como recrearlos o de alguna manera como poner una semillita que pueda germinar, ¿no? Y convertirse en esos hitos dentro del niño ujú. o de la niña. Y, y entonces, como parte de eso, hay juegos también, y es la serie del ABC de los ordenadores. Entonces, es como parte del juego, también lo comentaba Gemma antes, ¿no? En esos, intentar como crear esos espacios, esas actividades, de manera que el niño o la niña no sepa ni siquiera que está aprendiendo de tecnología, sino que está jugando, que está leyendo una historia, que está, como esta niña que os comento, Elizabeth, ¿no? Que te decía, pero que son ceros y unos, jolín, lleva 3 años con el libro, 2 años con el libro y se acaba de enterar que es ceros y unos, ¿no? Pero pensar que ella tiene la imagen de que porque todas las historias suceden dentro de un ordenador, ¿no? Y para mí los ordenadores, he dicho, eran grises y aburridos, ¿no? Y para mí era como la generación que viene no puede volver a decir que los ordenadores son grises y aburridos. Para mí era como, ese es mi trabajo. Si yo consigo que la nueva generación no tenga en la cabeza que los ordenadores son cajas cerradas y no saber lo que sucede dentro, yo es como, ¿cómo reescribo esa parte de la historia? Ujú. Para mí eso era lo más importante. Qué bonito, Qué la bonito, verdad. jo. Yo La tengo verdad una que sí. pregunta también. A ver, pregunta. Son dos en realidad A juntas. ver, Es más, porque me parecía súper interesante para, yo qué sé, la gente que nos vea, ¿no? Y que diga, ¿cómo puedo empezar en ese sitio? ¿Cómo empiezo, no? ¿Cómo empiezo? A lo mejor ya, no siendo más, porque siendo más peque, yo creo que lo tenemos más accesible, ¿no? Pero para ese padre, ese madre o ese educador, ¿no? Que diga, yo quiero formarme en esto, que estoy, pues, yo qué sé, como que me apetece ese acercamiento, ¿no? Y era un poco más, sí, dos cosas. Una, en tu caso concreto, ¿con qué lenguaje concreto de programación empezaste? Y luego en otro, si consideráis en ese sentido, ¿no? Si como que es necesario utilizar, aparte ya, un lenguaje concreto que sea como más sólido, más grande, ¿no? Que digas, pues Java o yo qué sé, o decir, bueno, puedo empezar con algo de Python pequeñito, sabiendo también las limitaciones en este sentido que Python tiene. a ver, me encanta esta pregunta. Ah, mm, es que, a ver por dónde empiezo, tengo mucho que decir, pero voy a contar cómo lo hice yo, ¿vale? Primero. Y de ahí seguimos. Yo creo que el enfoque es muy similar a como lo hace Reme con los niños, lo que decía Reme de los niños. Es como, ¿qué le interesa al niño? ¿No? Entonces, yo creo que la tecnología está en todas partes. Y yo no empezaría por la tecnología en sí, sobre todo si te quieres dedicar a ella a nivel profesional, sino yo pensaría, ¿qué industria, qué es lo que te motiva? Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí lo de construir páginas web y construir un producto en una industria en la que yo quería trabajar, en mi caso era educación, mm, a mí fue lo que me motivó. Entonces ya luego encuentras la herramienta. Tú también lo comentabas antes, Gemma, es como tú tienes algo en la cabeza, ¿vale? Y la tecnología es una ayuda.
La tecnología es como tu aliada en este viaje, de alguna manera. Entonces, os voy a decir cómo decidí yo el lenguaje de programación. Yo fui a Google, vivíamos en Frankfurt en aquel momento, y yo quiero un trabajo en 6 meses. ¿Qué lenguaje de programación es el que más se está pidiendo en estos momentos en Frankfurt am Main, en la zona de Frankfurt am Main? Y entonces salió PHP. Salió PHP y ¿qué hizo Miriam? Miriam fue a internet, se buscó todos los cursos online que había de PHP y me los hice todos. Yo me compré la Biblia. Ya ahí depende de qué tipo de... Pero yo necesitaba vídeos, entonces para mí fue conocer Treehouse, teamtreehouse.com, para mí fue como... Entonces yo hice principalmente Treehouse, Code School y Codecademy. Os hablo que esto fue el 2012. Sí. Que ahora lo está haciendo mucha gente, pero en el 2012, yo cuando no me acuerdo esa noche que le dije a José, venga, vamos a llamar a mis padres y les voy a decir que voy a dejar arquitectura, porque claro, es que no lo estaba haciendo nadie. Y luego salió muy bien, o sea, luego a los 6 meses yo mandé un currículum que fue como... José, mi marido, fue el que me dijo, Miriam, mándalo, y le digo, pero ¿quién me va a contratar? Lo que hablábamos antes de los títulos y tal, ¿quién me va a contratar? Y fue como, nada, me llamaron al siguiente día, tuve la entrevista fue todo de cómo has aprendido a programar, y yo, como aquello me encantaba, pues ya está, y nada, y ahí empezó todo. Fue muy, 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 muy rápido, Y luego lo que me cuentas de... Si hace falta un programa más sólido, Mira, yo, sinceramente, yo ahora mismo, si tú quieres hacer desarrollo web, yo iría con React y con JavaScript, GraphQL, porque al final son modas. Y yo muchas veces, esto también es importante. Yo, cuando daba clases de programación, el curso que daba eran 2 meses. Y en 2 meses, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los estudiantes allí iban como de no saber nada a les preparamos y les ayudamos a encontrar trabajo, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo que durante las 2, 3 primeras semanas que yo era la coordinadora del curso, de esa parte, yo hacía mucho de te enseño un poco de algo y salimos. Te enseño un poco de otra cosa y salimos. Te enseño otra y salimos. Y muchos de ellos me decían, ¿qué estamos haciendo, Miriam? Es que no me da tiempo de aprendérmelo. Le digo, claro, es que lo que estamos haciendo es que estás aprendiendo un mindset, una manera de pensar. No estás aprendiendo Python o no estás aprendiendo Java o no estás aprendiendo jQuery, era con jQuery. Yo le decía, quiero que entres, cojas lo que necesites y te salgas. Y eso hasta que no caló, claro, luego a los 2 meses, y ahora entiendo, Miriam, lo que me estabas contando. Yo, claro, es que es una manera de trabajar distinta, muy distinta a todo lo que nos han enseñado desde la escuela hasta la universidad, en el que tienes que ser como muy ágil, ¿no? Qué bien, sí es un poco todo eso, ¿no?, que estamos comentando todo el rato de cuál es la finalidad, vale, cuál es la herramienta que necesito, ¿no? Que sí que es verdad que luego hay excepciones, por supuesto, ¿no? O sea, luego pues, sabes que, por ejemplo, determinados análisis científicos de no sé qué, tienes que saber esta herramienta. Y si no tienes un previo conocimiento, no de la herramienta, sino de, por ejemplo, en psicología, cómo son las personas, ¿no? Que ahora hay mucho data scientist que está como muy así en boga, y es como que a veces te vas a la herramienta data scientist y no sabes cómo funcionan las personas. Entonces, estás utilizando una herramienta de una manera que dices, no, así no. O es a la vez o tienes que tener un conocimiento de eso que estamos hablando. Lo mismo, ¿no? Lo que dices tú, Miriam, de ese imaginario que yo creo que es el que creas con los libros, que es que eso no es, por así decirlo, eso es lo pre-tecnología, yo diría, por así decirlo. Y eso es muy de tierra, ¿no? De lo que también antes decía Reme, de cómo bajarlo a tierra. De cómo empezar por la tierra en ese sentido. Y de emociones, yo creo también. Es mucho de emociones también. Y yo a veces lo hablo con José, le digo, es que hay una diferencia tan grande
cuando trabajas con gente en un producto que realmente lo vive, Sí. a cuando no. Y yo sueño con un mundo digital que ahora mismo hay muchos ejemplos en los que se ve que no hay eso, ¿no? Yo sueño con un mundo digital en el que detrás de esos productos que nos hacen la vida más fácil, hay gente apasionada por lo humano, ¿no? Apasionada por las personas. Justo, por el entorno, ¿no? Que muchas veces es como no sabemos la herramienta, pero no sabemos, eso tiene un efecto negativo en la Tierra, entonces por eso es esa como, me encanta la unión de diferentes de personas, todas motivadas, cada una con su motivación y la tecnología en el medio, ¿no? Como de, vale, ¿cómo llegamos a esto ahora? Sí, porque Súper también bonito. así como que se acorta la brecha que existe entre la Justo, gente que lo justo, construye justo, y la gente que lo piensa. justo. Es como cuanto más cerca estén las personas que construyen y las personas que piensan, diseñan y todos ahí juntos, mejor. Justo, justo. Qué bonito.